C89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenos días tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien ahí en sus hogares, en sus vehículos, en lugares de trabajo, donde quiera que se encuentren, dentro y fuera de nuestras fronteras, dentro en la 89.1 FM de la radio y por supuesto fuera en las redes sociales y en los dispositivos móviles que están totalmente disponibles para mantener la señal 24 horas al día de la emisora 89.1 FM. Red Democrática abre sus micrófonos nuevamente al ser las 10:01 de la mañana, hoy con una entrevista bastante importante para dimensionar cuáles son los alcances que va a tener el desarrollo de Costa Rica, la producción fuera de nuestras fronteras, y va a ser con don Pedro Beirute, que es el encargado nada más y nada menos que de Procomer, la principal institución de Costa Rica que se encarga de promover todas nuestros productos y nuestros empresarios fuera de nuestras fronteras. Pero eso va a ser dentro de un momento. Mientras tanto, vamos con Coaching Político. Red Democrática presenta Coaching Político. El día de hoy en Coaching Político vamos a hablar de dos aspectos que tratan los diputados de la República y que normalmente deberían de tener trámite expedito, pero que no lo son, y de otro trámite que deberían de tener toda la paciencia para poder trabajarlo y a veces se acelera más de la cuenta. En el primer capítulo nos encontramos los tratados de libre comercio que tiene Costa Rica con países equiparables a nivel de diferentes indicadores sociales y económicos del país y de los permisos de atraque del patrullaje conjunto que tiene Costa Rica con los Estados Unidos. Estos dos elementos tienen que ir a aprobación en la Asamblea Legislativa, deberían de ser de trámite fácil, porque en ambos casos los diputados no pueden hacer ningún tipo de modificación, simplemente se acepta o se deniega tanto el Tratado de Libre Comercio como el atraque de los buques de los Estados Unidos en tierra nacional cuando tiene que venir a alguna diligencia de abastecimiento o incluso pasar por nuestras fronteras marítimas para poder generar algún tipo de seguimiento que venga relacionado con el tema del patrullaje conjunto antidrogas. Ambos, como les digo, son de trámite sí o no, pero hay diputados y hay fracciones legislativas que por ideología simplemente no están a gusto, le dicen a los demás diputados, veámoslo después, no hay tiempo ahorita, hay temas más importantes, y cuando llega el momento de la votación, cada uno tiene disponibilidad de tiempo para hablar en el plenario legislativo y lo utilizan todo con aspectos que no vienen necesariamente al caso porque no se puede modificar en los documentos, y al final de cuentas lo que están haciendo es tiempo que, si bien es cierto en una democracia es permitido, pues viene a retrasar el resto de la agenda legislativa, porque algo que podría salir rápido lo retardan y se va corriendo la agenda de demás proyectos hacia adelante. Por el lado contrario, nos encontramos otros temas que deberían de tener mucha discusión, mucho análisis, mucho abordaje de múltiples sectores y muchas visiones, que son las reformas constitucionales de Costa Rica, y que más bien a veces quieren darle trámite demasiado rápido y con el consecuente manoseo a nuestra Constitución, haciendo parches y curitas que al final de cuentas generan dudas de cómo es que está quedando la dimensionalidad social de la Constitución política. Ambas cosas suceden en la Asamblea Legislativa, ambas cosas deberían de tratarse en la justa dimensión, pero los diputados de la República, recordemos que representan fracciones, partidos, ideologías, instancias sociales, pero que al final de cuentas su voto personalísimo, su opinión personalísima la hacen escuchar, la ponen sobre la mesa
y eso implica que no se puedan tramitar de la manera adecuada estos temas y otros que de control político vamos a ir analizando poco a poco para saber cómo es que se desarrolla todo en el Congreso y cómo es que tenemos que hacer la lectura correcta de lo que pasan dentro de esas cuatro paredes, porque normalmente, insisto, como en otras cápsulas de coaching político, a veces queremos que las cosas vayan muy rápido en el Congreso y se nos olvida que hay 57 personas con mentalidad, personalidad, ideología, conocimientos, intereses totalmente distintos los unos a los otros, y recordemos que no necesariamente representan al pueblo, porque ya estando ahí hay gente que pues toma ciertas decisiones que respalda solo un sector de la población y no toda la gran mayoría de los costarricenses. Es la democracia de Costa Rica, es una muy buena democracia, es fortalecida, pero hay que saber entenderla para poder analizarla correctamente. Ese ha sido el coaching político del día de hoy. Damos paso a la voz de los expertos, hoy con un mensaje muy consolidado de parte de don Edwin Estrada, un conocido referente de la tecnología en Costa Rica, a propósito de una noticia que salió el día de ayer. Vamos a escuchar a don Edwin Estrada. En Red Democrática hablamos las cosas como son. Saludos amigos de Red Democrática. Les habla Edwin Estrada, abogado experto en regulación y mercados de telecomunicaciones. El día de hoy quiero referirme al anuncio realizado por el Gobierno de la República en el que se compromete a presentar a la población una estrategia para el desarrollo de la inteligencia artificial en el país. Esta propuesta es muy oportuna porque la inteligencia artificial es una de las aplicaciones que más impacto van a tener en nuestra vida, ya que por medio de esta, las máquinas pueden realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana. En virtud de lo anterior, ha surgido el debate de la ética, los impactos negativos y cómo deben ser abordados por los gobiernos. Sin dejar de lado lo anterior, para Costa Rica el desafío está en cómo maximizar los impactos positivos. Es de vital importancia que en el marco de la construcción de esta estrategia se tome en cuenta que nuestro país se adhirió a los principios sobre inteligencia artificial de la OCDE que fueron adoptados en mayo del 2019, convirtiéndose así en el primer conjunto internacional de normas decidido por gobiernos sobre la administración responsable de la inteligencia artificial fiable. Estos principios establecen estándares para que la inteligencia artificial, que son lo suficientemente prácticos y flexibles para resistir la prueba del tiempo en un campo de rápida evolución. Complementan los estándares existentes de la OCDE en áreas tales como la privacidad, la gestión de riesgos de seguridad digital y conducta empresarial responsable. Estos principios tuvieron tal relevancia que en junio del 2019 el G20 adoptó los principios de inteligencia artificial centradas en el ser humano. Algunos de estos principios son: beneficiar a las personas y al planeta, impulsando el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar; que se respete el Estado de Derecho, los derechos humanos y los valores. Debe existir transparencia y divulgación responsable en torno a los sistemas de inteligencia artificial para garantizar que las personas comprendan los resultados basados en la inteligencia artificial y puedan desafiarlos. Debe existir también un funcionamiento robusto y seguro. Las organizaciones y las personas que desarrollan, implementan u operan estos sistemas deben ser responsables de su funcionamiento. De acuerdo con estos principios basados en valores, me permito enumerar algunas de las recomendaciones que dicha organización hace a los gobiernos. Facilitar la inversión pública y privada en la investigación y desarrollo para impulsar la innovación en la inteligencia artificial confiable. Fomentar ecosistemas de inteligencia artificial accesibles con infraestructura y tecnologías digitales y mecanismos para compartir datos y conocimientos. Garantizar un entorno de política pública que abra el camino a la implementación de sistemas de inteligencia artificial confiables. Capacitar a las personas en las habilidades para la inteligencia artificial y apoyar a los trabajadores y colaboradores para una transición justa. Cooperar y coordinar más allá de nuestras fronteras y los sectores para avanzar en la administración responsable de una inteligencia artificial confiable. Finalmente, es importante que la construcción de esta iniciativa tome en consideración la opinión de múltiples partes interesadas, con el fin de lograr un producto robusto y que brinde oportunidades a todos los sectores de la economía, con el fin último
de mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes. Red Democrática presenta Faro Nacional. Muchísimas gracias a don Edwin Estrada por este valiosísimo aporte que hace a Red Democrática para comprender todos juntos cuál es el desarrollo y los pasos a seguir en la tecnología en Costa Rica a propósito de lo que nos recomienda la OCDE y también de los grandes retos que tenemos por delante en el tema de la 5G. Les recordamos el WhatsApp de acá de la radio CRC 89.1 FM 8666-8916. Repito, 8666-8916. También las redes sociales de Facebook y Twitter, CRC 89.1 Radio y por supuesto Red Democrática, que está así titulado Red Democrática, nuestro canal en Spotify y también en red social de Facebook y Twitter. También se está transmitiendo este programa en la red social de Francisco Prendas y Jonathan Prendas como productores y directores de Red Democrática en esta emisora CRC 89.1 FM. Les recordamos que el día de ayer, y haciendo un pequeño resumen de una entrevista que ha dado muchísimo de qué hablar dentro de sectores políticos y sociales, también mediáticos, les recordamos los 3 puntos abordados el día de ayer por don Álvaro Ramos, expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, a propósito de cuáles son las verdades que cobijan a esta institución tan querida por los costarricenses y que tal vez está siendo quizá muy manoseada en algunos temas de profundidad y de toma de decisiones. Número 1. La Caja del Seguro Social no está en crisis, contrario a lo que dice la jerarca actual ayer en la Asamblea Legislativa, que señala que hacia el 2027 tiene un serio problema la institución por delante si no se hacen los ajustes que ella está promoviendo. Según don Álvaro Ramos, ayer señalaba, la crisis no está ni medianamente cerca, siempre y cuando se manejen las cosas de forma adecuada y de forma responsable. Número 2. La Caja del Seguro Social es injusta con los trabajadores independientes y él abordaba el día de ayer una serie de razonamientos por los cuales, si bien hay que hacer ciertas valoraciones para fijar la cuota que los trabajadores independientes podrían pagar o no pagar de acuerdo a los ingresos que tengan anuales a la institución, sí hace hincapié don Álvaro Ramos el día de ayer que los trabajadores independientes no son leídos adecuadamente por la institucionalidad de la Caja y eso afecta muchas veces la formalización de un sector de la población que alcanza el 48-49% del caudal total de trabajadores que hay en el país. Y número 3, y no menos importante, por supuesto, está el tema de que no es cierto que el sistema de pensiones vaya a quebrar. Por el contrario, hay un cierto respaldo y un cierto rezago en lo que es las estrategias de administrabilidad de las pensiones de nuestro país, que da la posibilidad de hacer una afirmación como la siguiente: en el 2035, contrario a lo que algunos han señalado, no va a entrar en crisis las pensiones, por lo tanto, las poblaciones jóvenes que están empezando a trabajar y a aportar en la Caja, para don Álvaro Ramos sí va a darse la posibilidad de que se dé algún tipo de pensión, es más, fortalecida de acuerdo a sus lineamientos y a su lectura contable y de números en general, de análisis numérico que él realiza, y pues le da tranquilidad a los costarricenses, más detalles, más explicaciones, más abordaje, mayor profundidad de estos 3 puntos. Pueden encontrarlo en la red social de Red Democrática, en Facebook y en Twitter, y también en el canal de Spotify, donde está el podcast específico del programa del día de ayer, don Álvaro Ramos Chávez. Así que antes de a emitir algún tipo de pronunciamiento, aconsejamos escuchar más a profundidad cuáles son las interacciones que se dan verdaderamente para poder comprender
un tema u otro dentro del engranaje de la Caja Costarricense del Seguro Social. También importante recordarles, mientras que ya casi empezamos la entrevista del día con don Pedro Beirute de Procomer, recordarles que el día de mañana vamos a tener una entrevista que me parece todos tienen que sintonizar. ¿Cuál es la verdadera naturaleza y cuál es la verdadera realidad que tiene la diplomacia de los costarricenses en marco de un contexto bastante importante de multilateralidad que es en la que vive Costa Rica, tanto con sus vecinos directos, que es Centroamérica, como con la extensión a el Caribe y, por supuesto, Norteamérica, Sudamérica, que son mercados que nos abren las puertas a diferentes ámbitos comerciales. Sudamérica en este momento negociándose el ingreso a la Alianza del Pacífico, que nos daría pie también a la comercialización de productos en el eje asiático, donde hay países muy poderosos en los cuales pueden ser nuestros productos ingresados y tener mayor productividad en nuestro sector productivo, valga la redundancia, y también con el sector europeo, donde si bien es cierto, tenemos unas relaciones muy constantes con organismos como la OCDE, como la misma ONU, como la misma Unión Europea, donde tenemos relaciones directas y confiables, pues también hay ciertos elementos que pueden llevar a grandes polémicas y grandes puntos por valorar, como el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, como el tema de las implicaciones de las decisiones que pueda estar tomando algunos de estos sectores en fondo de los países miembros y que pueda perjudicar o beneficiar a los costarricenses y pues por supuesto generar todo ese bagaje de información mañana con don Jorge Padilla, entrevistado por don Francisco Prendas, así que no se lo pueden perder. Antes de empezar la entrevista del día, vamos a unos cortes comerciales, vamos a una pequeña pausa comercial y venimos con ya el pormenor de los detalles del día de hoy, cuál es la realidad específica del comercio internacional del país. En Red Democrática hablamos las cosas como son. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM, más de 26 años a su lado. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. En Red Democrática, trazamos el norte de Costa Rica. Muchas gracias a toda la audiencia que se encuentra en el 89.1 FM en sintonía y también a los que nos siguen por las diferentes plataformas tecnológicas, redes sociales, Facebook y Twitter, Red Democrática, Jonathan Prendas, Francisco Prendas y CRC 89.1 Radio. Vamos a comenzar sin más demora con la entrevista del día con don Pedro Beirute, que es la cabeza de una organización nacional que tiene mucha responsabilidad para poder mostrar a Costa Rica comercial y productivamente al mundo. Nos referimos a Procomer. Bienvenido, Pedro. Estás en tu casa. Muy buenos días, Jonathan. Un gusto estar aquí para hablar de exportaciones, comercio exterior y las oportunidades que para Costa Rica puede tener este sector. ¿Cuál es la realidad del sistema productivo y de exportación de Costa Rica? ¿Estamos fortalecidos? ¿Hemos
bajado por la pandemia? ¿Cuál es el estado actual? Sí, bueno, Costa Rica hace varias décadas decidió dar un paso importante en su modelo de desarrollo, un paso hacia la apertura comercial, y esto, pues, además del turismo, creó espacios y oportunidades para las exportaciones. El país durante todas estas décadas ha firmado acuerdos de libre comercio, el último justamente ayer con el Ecuador. Tenemos acuerdos con más de 51 países y eso ha permitido que a lo largo de los años las exportaciones hayan ido creciendo y pesando más en la economía. Actualmente las exportaciones pesan o equivalen a un 35% del Producto Interior Bruto. Exportamos más de 24 mil millones de dólares entre bienes y servicios, y esto ha sido producto, pues, de una estrategia que tiene muchas aristas, ¿verdad? Por supuesto, Costa Rica ofrece una estabilidad social, democrática, la ubicación, el talento humano, los regímenes de incentivos fiscales que tenemos como los de Zona Franca, y también, pues, una diversidad de oferta exportable producto de los diferentes microclimas que tenemos, regiones del país, etcétera, que han permitido que exportemos al día de hoy más de 4,000 productos a 160 destinos. Pandemia, para responder a tu pregunta, fue un periodo de, obviamente, muchísima incertidumbre, dificultad para hacer negocios, contracciones en la demanda internacional. Sin embargo, Costa Rica, y gracias, pues, a la capacidad de adaptación de los empresarios exportadores, logró sortear este periodo con éxito. Costa Rica fue uno de los pocos países del mundo que durante pandemia creció sus exportaciones, al punto de que el primer año de pandemia el crecimiento fue un crecimiento obviamente tenue de un 2%, pero el segundo año, ya con mayor apertura de los mercados y menos restricciones sanitarias mundiales, el crecimiento sí fue importante, casi un 20% de crecimiento tuvimos. Este año, o el año pasado, cerramos con un crecimiento del 12%, y este año, pues, 2023, empezamos enero también con un crecimiento bueno del 12% también, pero que ya empezamos a ver signos o retos que nos está planteando temas como el tipo de cambio, la incertidumbre mundial, económica, los temas geopolíticos que hay de por medio. Entonces, bueno, nos toca adaptarnos. Esta es la historia del sector exportador, de continua adaptación, resiliencia y buscar oportunidades y nichos para nuestra oferta exportable. Pedro, quizá los costarricenses tienen la duda de si Procomer y el ámbito internacional es solo para los grandes empresarios, o si también los emprendedores, los pequeños emprendimientos, esas ideas disruptivas del mercado en cualquier parte del país, tienen la misma oportunidad de ingresar a un mercado tan competitivo como el internacional. Usted, que es el que vive esa experiencia día a día, ¿qué valoración puede hacer? Sí, muy buena pregunta, porque me permite ahondar y aclarar. En primer lugar, la institucionalidad de comercio exterior la componen 3 entidades, que son el Ministerio de Comercio Exterior, COMEX, que es el rector, el que dirige la política pública, la estrategia nacional, se encarga de firmar acuerdos comerciales, como el de ayer con Ecuador, de hacer defensa comercial del país, de desarrollar programas importantes, por ejemplo, de facilitación del comercio, y ese es COMEX, el Ministerio de Comercio Exterior. Y luego existimos otras 2 entidades, que son CINDE, responsable de atracción de inversión extranjera directa y apoyar, pues, ciertos programas de competitividad nacional, y Procomer. Procomer es un ente público no estatal, es una alianza público-privada, y tiene como misión, pues, ayudar a los exportadores a grandes rasgos, además de otras competencias. Entonces, cuando uno piensa en ayudar a los exportadores, sí, hay empresas grandes, multinacionales, que operan inclusive en Zona Franca. A ellos les ayudamos asegurándoles o propiciando, pues, un clima de negocios apto, seguridad jurídica, etcétera. Pero en realidad la verdadera ayuda de Procomer es justamente a las pymes, a las pequeñas y medianas, a los emprendedores, y a eso dedicamos el 90% de nuestro esfuerzo, de nuestro presupuesto, de nuestra energía, porque sabemos que son las que más ayuda necesitan, ayuda para encontrar compradores internacionales, para entender cómo es la logística del comercio exterior, la dinámica, cómo negociar,
ir a ferias internacionales, ir a hacer misiones y agendas comerciales, hacer encadenamientos, que es una etapa previa a la exportación, que también es fundamental en el crecimiento de las empresas. Y entonces, sin duda, pues Procomer es una herramienta para las pymes que quieran exportar, es decir, no solo son las que ya exportan, al contrario, nosotros tenemos metas todos los años de generar nuevos exportadores o ayudar o acompañar a nuevos exportadores, y entonces estamos buscando empresas, emprendimientos en todo el país que primero quieran aventurarse en este proceso de exportación, y luego nosotros hacemos lo que se llama un diagnóstico para identificar las capacidades de la empresa. Y ese diagnóstico pues, puede que nos arroje donde la empresa tiene necesidades, sea financieras, comerciales, operativas, de certificaciones, etcétera. Y ahí vamos en un proceso de acompañamiento. No es necesario ser grande, no es necesario tener flujos de caja disponibles para invertir en exportar. Simplemente hace falta querer y sentarse con nosotros, y ya nosotros vemos si el producto es viable, si tiene mercados, si el mercado es Centroamérica, si el mercado es Estados Unidos, el Caribe, Europa, Asia, Medio Oriente, etcétera. Pero Procomer de alguna manera lo que hace es diluir el riesgo que asume el emprendedor, la pyme, el empresario a la hora de tomar la decisión de exportar, y damos capacitaciones. Tenemos programas también de financiamiento, de acceso al capital con fondos no reembolsables. La misma marca país Esencial Costa Rica también es un proceso de certificación o de licenciamiento que ayuda a las empresas a posicionarse, a mejorar su reputación, su imagen, y son diferentes servicios que ofrecemos al sector productivo nacional. Este contexto que estás expresando en este momento nos permite ver que las oportunidades son sustantivas para todos los emprendedores, pero todavía queda tal vez la espinita de qué tan complicado puede ser para alguien que normalmente está con las uñas, que está tratando de salir adelante, que tiene una estupenda idea, pero que todavía tiene ese miedo de dar ese paso. ¿Qué consejo, qué herramienta les ofrece Procomer para darlo específicamente? Sí, lo más importante es querer, tener esa voluntad, ese propósito, ese deseo, y a partir de ahí pues entender qué se tiene y qué no se tiene para aprovechar lo que se tiene, y pues lo que no se tiene, trabajarlo. Sí, no vamos a engañar a nadie aquí, exportar no es fácil, o sea, implica... ¿Qué es lo más difícil? Depende de cada empresa, ¿verdad? En algunos casos es acceso al financiamiento, en otros casos es los flujos de caja, en otros casos no se tienen las certificaciones, en otros casos los costos de nuestra producción son más altos que los costos del mismo producto que se produce en otro país donde tiene condiciones diferentes, entonces no somos competitivos a nivel de costos. La logística pues sigue siendo un reto por temas de infraestructura. En fin, depende de cada producto o cada servicio. Recordemos que exportamos tanto bienes como servicios. Pero en lugar de generalizar o que la gente diga, no, yo no puedo, o no, mi producto no, o no, mi empresa no, mi consejo a todos es: toquen la puerta en Procomer y tengan una cita con nosotros. Es un servicio totalmente gratuito, es un servicio público, realizado por profesionales de altísima valía, con experiencia, con conocimientos, con contactos, para entender la situación de esa empresa y ver si es viable la exportación del producto. Obviamente, exportar es como sacar la universidad, ¿verdad? Hay que haber pasado por el colegio, por la escuela, por el kinder. Es improbable que alguien que todavía no vende en el mercado local, por ejemplo, logre vender en el mercado internacional, porque los mismos compradores le van a preguntar, bueno, ¿cuál es su experiencia? Por ejemplo, un supermercado internacional le va a preguntar, bueno, ¿usted vende ya en los supermercados en Costa Rica? Y si la respuesta es no, él va a dudar de hacer esa compra, ¿verdad? En cambio, si ya venden en los supermercados en Costa Rica y ya tiene pues un histórico de ventas y de repetición de ventas, etcétera, pues eso también reduce el riesgo del comprador internacional de comprarle a alguien en Costa Rica.
Sin embargo, pues Costa Rica sí es cierto que goza de una muy buena reputación internacional, nuestra gente, nuestros productos, nuestros servicios, y eso es algo que procuramos siempre capitalizar. ¿Cuál es la principal evolución que tuvo Procomer desde sus inicios hasta hoy? ¿Cómo ha sido ese crecimiento? Porque a nivel internacional, cuando se habla de Procomer y cuando se habla de CINDE, ambas hermanas del proceso productivo nacional, están hablando de palabras mayores en el entender internacional. Sí, tanto CINDE como Procomer son producto de la evolución y la mejora continua desde hace pues, más de 30 años. Primero se creó CINDE y luego Procomer hace unos 25, y la organización ha evolucionado gracias, yo diría, a tres principales características que tiene. En primer lugar, tiene una gobernanza público-privada, es decir, ahí tienen presencia las cámaras empresariales al mismo tiempo que el sector público, entonces es un trabajo en equipo. Le da flexibilidad. En términos de la toma de decisiones, hay un balance por ser público-privado. En segundo lugar, tiene autonomía presupuestaria, entonces eso nos permite actuar con mayor autonomía, la planificación, hacer planificación de largo plazo, menos expuesto a los vaivenes políticos. Procomer se financia con el canon que pagan las empresas de zona franca principalmente, y con trámites asociados a la exportación y la importación. Es decir, es un modelo que si se es más exitoso exportando y atrayendo más inversión, pues se tiene más ingresos. Entonces eso, como el país ha sido exitoso, han habido ingresos crecientes en los últimos años que nos permiten hacer más cosas. Y en tercer lugar, opera bajo el régimen laboral privado. Entonces ahí pues la meritocracia prevalece, las evaluaciones de desempeño, los planes de trabajo, todos en la organización tienen planes de trabajo con metas cuantitativas y agresivas, y eso hace pues que haya una cultura de orientada hacia los resultados, de mejora continua y desempeño. Entonces la evolución que ha tenido Procomer ha sido de ser un capacitador donde básicamente se daban clases y cursos de cómo exportar, a pues tener mucho más que eso. Hacemos ahora encadenamientos, tenemos la plataforma de ventanilla única de comercio exterior, la plataforma de ventanilla única de inversión, la marca País Esencial Costa Rica. Y dentro de esto, pues el tipo de programas son cada vez más sofisticados. Tenemos programas de capital riesgo, de transformación productiva, de desarrollo de proveedores, que buscan, pues básicamente adaptarse a la velocidad que va el sector privado. Procomer, yo insisto en eso, tenemos que ir a la misma velocidad que va el sector privado, porque si no, no somos capaces de generar valor. Y en eso hemos estado trabajando. El tema de BUI, la ventanilla única de inversión, también pasa por desarrollar una plataforma interinstitucional que permita simplificar trámites, centralizarlos y automatizarlos. Actualmente, cuando un emprendedor quiere iniciar o una empresa quiere iniciar operaciones, tiene que como mínimo obtener un uso de suelo en la municipalidad, el permiso sanitario de funcionamiento en el Ministerio de Salud, la inscripción patronal en la caja, el registro único tributario en el Ministerio de Hacienda, la patente municipal, la inscripción de riesgos del trabajo en el INSS. Es decir, son 6, 7 trámites en diferentes instituciones que pues lo que estamos buscando es centralizarlo todo bajo una sola plataforma y que el usuario pueda desde una computadora, un teléfono, pues hacer todos y agilizar todos los procesos de inicio y operación de empresas. Algo que ha sido el más grande problema del que quiere emprender, esa multiplicidad de instituciones, cada una con requisitos, y cada una dice que hasta que no tenga el permiso de la otra no le puedo dar el mío, y es una historia de nunca acabar de cuál fue primero, si el huevo o la gallina. Definitivamente, es un problema de diseño, de trámites, y eso no es exclusivo de Costa Rica. En muchos lugares sucede lo mismo por la misma dispersión institucional del Estado, donde pues cada institución nace, crece y se desarrolla como si fuera una isla, cuando en realidad el Estado debería ser un sistema interconectado. Y bueno, hemos avanzado. En los últimos años han habido avances a nivel legislativo, regulatorio, para evitar duplicidad de trámites, requisitos, pero es definitivamente algo a lo que tenemos que seguir apostando, porque el mundo va hacia eso, con la rápida inserción de la tecnología y
y programas digitales, pues el futuro pasa por estar automatizados y centralizados. Pedro, ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido en Procomer con la institucionalidad cuando ustedes les dicen necesitamos ser más rápidos? Necesitamos ir a la velocidad en la que va el mundo y no a la velocidad en la que queremos estar nosotros. ¿Qué respuesta y qué ambiente se han encontrado ustedes? Sí, bueno, hay de todo. Hay en algunos casos voluntad y en otros no tanto, pero no por, en principio, mala fe, sino por temor al mismo cambio, al status quo, a romper el status quo. Entonces es un proceso de sensibilización, de manejo de expectativas, de comunicación, de gradualidad en los avances para que el resto de la institucionalidad pues, pueda ir más rápido sin perder, por supuesto, la función del Estado, los controles, la protección, por ejemplo, del medio ambiente o la salud de las personas. Aquí no estamos hablando de una anarquía, sino al contrario, es calidad regulatoria. Nosotros inclusive hablamos ni siquiera de mejora regulatoria o de simplificación de trámites o eliminación de trámites. Sí, hay elementos de todo eso, pero sobre todo lo que hablamos es de calidad regulatoria. Es decir, los trámites que existan tienen que ser los mínimos, los más eficientes, los más oportunos, y eso es pues un tema de calidad. Pero sí toca a veces armarse de paciencia, como todo en la vida. Normalmente a nivel mundial hay sectores en los cuales es más apetecible uno u otro producto y es más sensible el poder tocar la puerta con una carta de presentación o con otra. Dividamos al mundo por regiones. Costa Rica, ¿cuál es? Exporta mucho tipo de productos. Uh-huh. ¿Cuáles son los más apetecibles en Estados Unidos, en Europa, en Asia, África? No sé. Sí, bueno, Costa Rica exporta bienes y exporta servicios. En servicios, los principales servicios de exportación son los centros de servicios corporativos, es decir, estos, lo que antes llamábamos call centers, que ya son mucho más que call centers, ahora son operaciones complejas de negocios, que tienen muchas multinacionales, que va desde la ciberseguridad hasta la inteligencia artificial y demás. Y eso pues es apetecido sobre todo en Estados Unidos por el tema de uso horario. También la industria TICS, tecnologías de la información y la comunicación, pesa bastante en servicios, y también Estados Unidos es un gran demandante, lo mismo que Centroamérica. En bienes, que es el 60% de nuestras exportaciones, el principal producto de exportación que tiene Costa Rica son los dispositivos médicos. Esto gracias al clúster que se ha desarrollado en los últimos años, que ha pues desarrollado todo un ecosistema donde Costa Rica se posiciona como un líder mundial en manufactura avanzada, gracias al talento de nuestros costarricenses, la estabilidad, los incentivos, como hemos dicho. Después de los incentivos médicos, los dispositivos médicos que van principalmente a Estados Unidos y a Europa, también a Asia, entra el sector agrícola, que pesa un 20% del total de nuestras exportaciones de bienes. Y aquí tenemos tres grandes productos por los cuales el país es reconocido, porque tiene economías de escala, productividad y posicionamiento muy bueno, que son el banano, la piña y el café. Esos son digamos, los tres pesos pesados del sector agrícola. Y también Costa Rica tiene la particularidad que lo que produce o nuestra oferta exportable se exporta de igual manera alrededor del mundo. No es como que la piña se coloca especialmente en Estados Unidos y no en Europa. No, se coloca en Estados Unidos y en Europa, ambos. Por cercanía, es Estados Unidos nuestro principal destino de exportaciones. A Estados Unidos exportamos el 40% de la oferta exportable. Luego le sigue Centroamérica con un 20%, y Centroamérica es un destino particularmente bueno para las pymes, porque la mayoría de las pymes cuando empiezan a exportar no exportan a Europa o a Estados Unidos, empiezan a exportar a Centroamérica, que es un mercado más manejable, más pequeño, de más fácil respuesta. De más fácil respuesta, de más fácil penetración, de mayor empatía o sintonía cultural, idiomática, lingüística, etc. Entonces, Centroamérica es muy importante para nuestra industria, sobre todo de alimentos. Y luego Europa es otro 20%, está muy parecido a Centroamérica, y ahí exportamos mucho producto agrícola, porque Europa valora
no solo la calidad de nuestra fruta y de nuestras verduras, sino también cómo se producen. Europa es un mercado sofisticado de consumidores exigentes que demandan transparencia, trazabilidad, respeto a los derechos humanos, laborales, ambientales, y Costa Rica exporta frutas y verduras con las certificaciones que exigen estos mercados, Global Gap, Rainforest, también una parte orgánica, y en fin, Costa Rica tiene un buen nombre en Europa, nuestras frutas, no solo por la calidad, sino porque a pesar del ruido que puede haber ahí de vez en cuando y de algunas excepciones, nuestros productores agrícolas son productores conscientes y que respetan las leyes laborales, ambientales, y son parte del modelo de desarrollo del país, que aunque nos hace más caros, nos hace tener una reputación, una imagen, una percepción internacional buena que nos permite justificar los precios más altos. Pedro Beirutte es la cabeza de Procomer, está en Red Democrática 89.1 FM por plataformas y la radio tradicional, y estamos conversando sobre la realidad de las exportaciones y la imagen internacional a nivel productivo que tiene el país. Pedro, ¿cuál es el principal reto con tan buena imagen que tiene el país y con tan buen trabajo que ustedes han hecho a lo largo de estos tiempos, que puedan enfrentar ustedes en la logística del ABC del siguiente nivel para el país? Sí, bueno, la particularidad que tiene el comercio exterior es que todos los países compiten por ganar cuota de mercado, por vender más, por generar más empleo. Entonces, aunque nos ha ido bien en términos generales y con áreas de mejora, por supuesto, no podemos ni dormirnos ni confiarnos. Tenemos muchísimos retos internos que se están atendiendo gradualmente, como el de la tramitología que acabamos de hablar, también el del acceso al financiamiento sigue siendo un gran reto para nuestros exportadores, sobre todo las pymes. La logística, aún tenemos cosas por resolver, hemos tenido avances en los últimos años, pero todavía a nivel de carreteras, puertos, puestos fronterizos. ¿Es la infraestructura el principal problema que podemos tener? También depende de la empresa, no se puede generalizar. Empresas que manejan mucho volumen y mucho tráfico, pues sí, el tema de carreteras es un problema. Una empresa que tal vez desarrolla un producto de menos rotación o menos intensivo y exporta pues una vez al mes, tal vez esas 3-4 horas que está en carretera pues no sea el gran problema. Entonces va a depender de eso, si lo que exportamos es piña, banano, café o pupas de mariposa, entonces donde tal vez las carreteras no sean tal un obstáculo. Pero sí, reitero, son varios retos que estamos intentando atender, que pasan por logística, acceso al financiamiento, tramitología. En algunos sectores el acceso al talento es un reto. Las empresas de servicios demandan bilingüismo, entonces yo insto a todos los jóvenes o padres de jóvenes que están escuchando que prioricen el aprendizaje del inglés si quieren que sus hijos o quieren ellos tener pues un futuro mejor, porque eso es lo que están demandando los mercados internacionales. Y en bienes, pues sí, cada vez hay más especialización, hay más tecnología que nos obligan a estar en este proceso de aprendizaje continuo que llamamos. Estás señalando ciertos puntos que me gustaría retomar, pero de una manera un poco tal vez más amplia en el enfoque. ¿Cuáles son, ya hablaste de inglés, pero más integralmente, cuáles son las cualidades, aptitudes, la forma en la que se tiene que preparar el nuevo recurso humano, laboralmente hablando, para poder ser apto para todo lo que se está abriendo internacionalmente para el país? ¿Cuál es el ABC de lo que tienen que tener? Sí, bueno, también va a depender de la industria en la que se quieran integrar, ¿verdad? Si es la industria agrícola, alimentaria, metalmecánica o servicios. Tal vez servicios, que es lo que es muy intensivo en conocimientos y se habla mucho.
definitivamente un título es útil, es necesario, es importante, pero no podemos creer que por tener un título ya vamos a tener trabajo. Tenemos que estar en un proceso continuo de aprendizaje de qué es lo que están utilizando qué es lo que está demandando el mercado laboral. Bilingüismo, por supuesto, todas estas más de 200 empresas multinacionales que operan en Costa Rica pues demandan cierto nivel de inglés y hay niveles, obviamente. También habilidades blandas, trabajo en equipo, resolución de problemas, resolución de conflictos, creatividad, innovación, son habilidades que van más allá de un título, de un grado académico, pero que muchas veces son igualmente importantes. Entonces, definitivamente el mercado laboral está cambiando. Lo que se buscaba hace 10 años es diferente a lo que se busca ahora. Las herramientas tecnológicas también son importantes conocerlas. Costa Rica tiene una altísima penetración de Internet en los hogares, en el ciudadano en general. Hay una alta penetración de teléfonos celulares en la población en general, pero muchas veces el uso de esa tecnología o ese activo digital pues es más para consumir y para entretenimiento que para temas de productividad. Entonces también ahí es parte de las cosas que a nivel educativo se tienen que reforzar, porque el software está cambiando continuamente y los jóvenes que entiendan y vean cuáles son las certificaciones, cuáles son los programas que hay que conocer actualmente, pues y se preparen, van a tener más posibilidades. Igual todo lo que tiene que ver con manejo de proyectos, es un mundo en el que sigue creciendo la necesidad de talento y por ahí va también. Dentro de todas las experiencias que Procomer ha visto y que ha ayudado a trascender fuera de nuestras fronteras, hay emprendimientos que probablemente los guardan más en el corazón la institucionalidad Procomer por lo que representó, por la puerta que se abrió y por el paso disruptivo que se logró al diversificar el mercado hacia ese producto. ¿Cuáles podrían ser un par de ejemplos que podamos contarle a la audiencia de esos emprendimientos que causaron impacto en las entrañas de Procomer? Sí, bueno, eso es como los hijos, a todos los quiere igual, ¿verdad? No se puede hacer diferencia y ese es nuestro día a día, a ver de qué manera ayudamos a incubar empresas o acelerar empresas. ¿Un par de ejemplos? Si insistís con los 2 ejemplos, bueno, tomaría 2, tal vez uno grande y uno pequeño, por así decirlo. Uno grande es el de la empresa Establishment Labs, que es la primera empresa costarricense en salir a bolsa, cotizar en Nasdaq, y ahí pues gracias al empuje de sus fundadores, de sus emprendedores, de su perseverancia, etcétera, pues lograron ir avanzando en el proceso hasta ser una empresa pues que ya cotiza en bolsa y que vende y que es reconocida y que es inclusive líder a nivel mundial por el nivel de avance, digamos, de su investigación y desarrollo. Ese es un bonito ejemplo de, más que de Procomer o de CINDE o alguien, porque jamás podríamos nosotros atribuirnos ni una pequeña porción del éxito de esta empresa. Es un ejemplo para Costa Rica, de que Costa Rica sí se puede, que tenemos el talento en el país para lograr grandes sueños y desarrollar empresas exitosas. Esa es una empresa pues ya grande, que ya pasa a ser una multinacional costarricense, pero también hay empresas más pequeñitas o que han trascendido fronteras, y sí es muy gratificante saber, por ejemplo, que las mariposas que vuelan en los invernaderos o en los viveros artificiales del Medio Oriente, como Dubái, son mariposas que crecieron en Costa Rica. Entonces y eso también, o sea, colocar una mariposa en Dubái tiene sus retos, ¿verdad? Porque todo el proceso de crecimiento, del desarrollo, la conversión de la pupa hacia la mariposa, pues tiene que hacerse con altísimo grado de exactitud. De exactitud, de temperatura, de tiempos, de ambientes controlados, inclusive regulatorios, porque pues estamos trasladando
un producto, si se le puede llamar, que está sujeto a muchas restricciones, pero sí, pues es un ejemplo de una pyme, y de estas tenemos varias fuera del gran área metropolitana que pues ha logrado trascender fronteras con un producto del cual nos tenemos que sentir orgullosos, porque además pues eso pues genera imagen internacional positiva. Dentro de las características de Procomer, obviamente, aunque es una dimensionalidad pública, no estatal, sí necesita el apoyo de cierta legislación para poder tener más músculos, como llevarlo al gimnasio. Cuando se aprueban cosas en la Asamblea Legislativa, lo fortalecen y les dan las herramientas para poder ser más agresivos afuera. Voy a mencionar una que recuerdo recientemente y otras que están en proceso y otras que podrán tener en el tintero para poder hacer más musculoso a Procomer en esa misma analogía del gimnasio. Se logró sacar a Procomer de la regla fiscal. ¿Por qué era tan importante? Sí, bueno, obviamente Procomer, ninguna institución está aislada y depende de esa articulación con el resto de la institucionalidad pública, política del país. En el momento en que se aprobó la regla fiscal, pues era una situación de extrema urgencia, importancia para el país, dar ese mensaje a los mercados internacionales, a las multilaterales, y se incluyeron pues varias entidades públicas, incluyendo Procomer, que en el tiempo pues el país ha entendido que limita mucho el tener a toda esta institucionalidad, y bueno, yo creo que tanto los poderes legislativos, ejecutivos de los últimos años han entendido eso, y por eso es que se han liberado algunos casos, porque es un tema de sentido común. En este caso pues a Procomer Procomer no recibe fondos de la hacienda pública, es decir, el presupuesto es un presupuesto que no afecta o no tiene impacto en el déficit fiscal ni en el presupuesto del Estado. Entonces, y además son fondos que se destinan a desarrollar la economía, es decir, el beneficio sí es directo para la hacienda pública económica, exactamente, inclusive pues la posibilidad de que las empresas sean más exitosas y paguen más impuestos. Entonces eso es lo que se ha visto, y por eso fue que bueno, ya la institución está excluida de la regla fiscal, pero aquí el objetivo, reitero, es ver de qué manera generamos más programas que le permitan a las empresas tener nuevas oportunidades, y estas pues generen empleo, calidad de vida y bienestar para los costarricenses. En la Asamblea Legislativa hay temas pendientes de sacar mejores elementos en tramitología. ¿Cuáles otros podrías dar como los principales para que ustedes estén mejor? Sí, bueno, aquí tampoco es de que Procomer esté mejor, es que Costa Rica esté mejor. Entonces, hay muchos proyectos que son de interés, digamos, del sector exportador, como puede ser el de jornadas excepcionales, pero en realidad Procomer no es parte, digamos, de esa discusión política. Eso es más competencia del Ministerio de Comercio Exterior, quien representa a toda la institucionalidad de comercio exterior. Procomer es más que todo una agencia de ejecución. Arriamos con los bueyes que tenemos, sean grandes, sean pequeños, jóvenes, viejos, etcétera. Simplemente nosotros nos dedicamos a, con lo que tenemos, intentar ver cómo somos cómo le generamos un mejor servicio a Costa Rica. Entonces esa es nuestra prioridad en este momento. No hay proyectos que yo diría este es fundamental para que Procomer pueda hacer tal o cual. Son condiciones que tiene que tener la productividad para poder facilitar ese paso que eso es un tema es una palabra muy trillada, pero de competitividad nacional. Entonces todo lo que nos haga más competitivos, sin perder por supuesto el modelo social que tanto nos orgullece, sin perder nuestra visión de sostenibilidad que tanto nos orgullece, pues son cosas que nos van a hacer más
exitosos en el contexto del comercio exterior. Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias por venir a Red Democrática 89.1 FM. Esperamos tenerte pronto acá con más elementos y nuevas noticias del crecimiento que pueda tener Costa Rica en sus producciones y en sus exportaciones. Esto ha sido todo por el día de hoy. Red Democrática todos los días de 10 a 11 de la mañana. Mañana recuerden Jorge Padilla en el tema de análisis de realidad internacional con Francisco Prendas como conductor. Estamos para servirles y esperamos tenerlos nuevamente mañana con su fina sintonía. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en Red